Buenas tardes, les habla Karen Milena Sarmiento, continuando con la clase de análisis gramatical. Esta vez vamos a ver los signos de puntuación. Uno de los signos de puntuación sería el uso de la coma. Para empezar, debemos saber para qué sirve la coma en un texto. La coma indica una pausa breve y una entonación ascendente o suspendida. Uno de los usos de la coma sería en enumeraciones. La coma separa los componentes de una enumeración, sean estas palabras, grupos de palabras u oraciones. Si el último componente se une al anterior mediante las conjunciones y, ni, o, no se pone coma entre ellas. Ejemplo, Camila es bonita, coma, elegante, coma, alegre y divertida. Otro uso de la coma sería para separar el vocativo. La coma separa los vocativos del resto de componentes de la oración. Ejemplo, oye, coma, tú, coma, ven aquí. Otro uso de coma sería para separar incisos. La coma separa incisos explicativos o que cortan momentáneamente la linealidad lógica. Ejemplo, mis primos, coma, Laura y Rodrigo, coma, son buenos bailarines. Otro uso de la coma sería para separar la principal de la subordinada. Se pone coma siempre que la oración subordinada vaya delante de la principal. Si el orden es inverso, no se pone coma. Ejemplo, morirás, coma, si saltas de ahí. Si el orden es inverso, no se pone coma. O sea, si saltas de ahí, morirás. Ya esa oración no lleva coma. Otro uso de la coma sería detrás de locuciones adverbiales. La coma se pone detrás de adverbios o locuciones adverbiales o conjuntivas, como por tanto, por consiguiente, así pues bien, por último, además. Ejemplo, has comido mucho, coma, por tanto, coma, no puedes comer el postre. Otro uso de la coma sería sustituyendo a un verbo cuando éste aparece antes en el contexto. Ejemplo, nosotros estudiamos lengua castellana, coma, ellos educación física. Otro uso de la coma sería delante de etcétera. Se pone coma delante de la palabra etcétera y de su abreviatura y detrás si la oración continúa. Ejemplo, hay helados de fresa, coma, chocolate, coma, mora, coma, etcétera. Otro signo de puntuación sería el punto. Los puntos indican pausa completa y entonación descendente. Existen tres tipos de punto: el punto final, el punto seguido y el punto y aparte. El punto final indica que el punto escrito ha concluido a su totalidad en el texto. El punto seguido se suele separar oraciones que se trata de un mismo tema. El punto y aparte separa párrafos para darle el inicio a otro. También encontramos el punto cuando indica el final de una abreviatura. Por ejemplo, DRA, que significa doctora, y ponemos un punto. O cuando decimos S señora, que se pone de abreviatura SRA y ponemos un punto. Otro signo de puntuación sería el punto y coma. El punto y coma indica una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto, y supone siempre una entonación descendente. El punto y coma sirve para separar componentes mayores que son paralelos o se oponen dentro de un texto en el que hay varias comas. Ejemplo, Carlos vive en Colombia, punto y coma, David, Venezuela, punto y coma, Teresa, coma, Brasil. También se utiliza el punto y coma delante de locuciones del tipo por consiguiente, sin embargo, por tanto, pues bien. Ejemplo, está haciendo mucho calor, punto y coma, por tanto, coma, no podemos salir sin bloqueador. Otro signo de puntuación serían los puntos suspensivos. Este signo indica una pausa por entonación suspendida, o sea, para expresar suspenso. Ejemplo, luego se escucharon unos pasos, 3 puntos suspensivos, coma, después una voz gruesa, 3 puntos suspensivos. Como podemos ver, ahí marca como una expresión de suspenso. Otro ejemplo de puntos suspensivos sería para dejar algo incompleto o interrumpido o para cambiar bruscamente de tema. Ejemplo, quisiera decirte dónde está ella, coma, pero 3 puntos suspensivos, mejor no. Como otro signo de puntuación encontramos los dos puntos. Indica una pausa similar a la del punto, también con entonación descendente.
Detrás del encabezamiento de cartas encontramos los 2 puntos. Ejemplo, querido profesor, 2 puntos. Estimado amigo, 2 puntos. También encontramos los 2 puntos en cuando se anuncia o se cierra una enumeración. Ejemplo, he visitado pueblos como Guadalupe, Tarqui, Altamira. Cuando digo he visitado pueblos como, ahí va el 2 puntos, porque ahí vamos a dar varias informaciones. También encontramos los 2 puntos para introducir citas en estilo directo. Ejemplo, como dijo el Chapulín Colorado, 2 puntos. Abre comillas, no contaban con mi astucia, cierra comillas. Con esto concluimos que hay casos donde después de los 2 puntos se sigue en el mismo renglón, como hay casos en que no. En los casos en que no seguimos en el mismo renglón sería detrás del encabezamiento de cartas. Cuando decimos querido profesor, 2 puntos, ahí seguimos en otro renglón. Bueno, otro signo de puntuación serían los signos de interrogación. Los signos de interrogación son 2, el de apertura y el de cierre. Los signos de interrogación no solo se utilizan en oraciones, también pueden aparecer en preguntas constituidas por pronombres y adverbios interrogativos. Ejemplo, cuando decimos qué, dónde, cuándo, van los signos de interrogación como una pregunta. A veces un enunciado es exclamativo e interrogativo al mismo tiempo. Se puede iniciar con el interrogativo o con el exclamativo. Este caso casi no es muy común, pero les voy a dar un ejemplo. Cuando decimos ¿acaso no eres mi hermana? Sabemos que es una pregunta, pero también se está exclamando. Entonces ponemos el signo de interrogación de apertura al comienzo y el signo de exclamación al final, como cierre. Otros signos de puntuación serían los signos de exclamación. Estos signos son 2, el de apertura y el de cierre. Sirven para reproducir una exclamación de alegría, admiración, temor e ira. Ejemplo, cuando decimos oh, gracias, muy linda, carísimo, son exclamaciones en las cuales ponemos el signo de exclamación, que es una I, y lo cerramos con una I de para abajo. Otro signo de puntuación sería los paréntesis. Se utilizan para cerrar ciertas aclaraciones. Para encerrar. Un ejemplo sería, lo hallamos en Guadalupe, y para indicar Guadalupe de dónde es, de qué ciudad es o de qué país, decimos Huila, para aclarar de dónde es. Como paréntesis estaría Huila. Otro signo de puntuación sería los corchetes. Sirven para enmarcar datos o aclaraciones dentro de un enunciado que ya está entre paréntesis. Como ejemplo tenemos la Universidad Surcolombiana fue fundada en, ahí abrimos un paréntesis que dice Neiva Huila, y abrimos los corchetes donde damos el año en que fue fundada la universidad, 1976. Cerramos corchete y decimos fundada por el Estado colombiano y cerramos el paréntesis. Otro signo de puntuación serían las comillas. Los usos de las comillas se pueden al encerrar una cita textual en estilo directo. Ejemplo, el presidente dijo 2 puntos y abrimos comillas. Si no cumplen las reglas de cuarentena, serán multados, cierra comillas. Es lo que está diciendo el presidente, lo que vamos a encerrar entre comillas. Ahora tenemos el guión como signo de puntuación. Consiste en una raya horizontal de menor extensión. Un uso del guión sería para partir las palabras al final de un renglón. Ejemplo, cuando estamos escribiendo un texto y se acabó el renglón, entonces decimos segú y ponemos el guión, y abajo en el otro renglón ponemos ro para terminar la palabra. Otra manera de usar el guión sería para unir los componentes de ciertas palabras compuestas. Ejemplo, teórico, guión, práctico, que es una palabra que requiere de un guión para tener sentido. Otro signo de puntuación sería la raya. Es una raya horizontal mayor que la del guión. Sirve para indicar intervención de los hablantes de un diálogo. Ejemplo,
es mi profesora. Lo ponemos en signo de exclamación y antes del signo de exclamación ponemos un guión larguito como para indicar que es la parte de un guión. Y pues de esta manera damos final a lo que son los signos de puntuación en nuestro lenguaje. Como logramos ver, son varios y con suma importancia para lograr un buen texto con entonación, sintaxis y comprensión. Gracias.